grabar. Vamos a seguir trabajando por si acaso con lo que es la plataforma. En el transcurso de la semana les voy a inscribir a lo que es la asignatura. Vamos a tener un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp les voy a indicar todo esto, ¿no es cierto? Les voy a decir, ya está el programa, entonces ya tienen que ustedes ya unirse a lo que es, tienen que fijarse en la plataforma si ya están inscritos. Ok, vamos a reforzar un poquito lo que son las herramientas que nosotros tenemos en programación. ¿Cuáles son estas herramientas? En lo que es la parte del uso frecuente que se hace para todo tipo de lenguaje de programación, se utilizan dos elementos. Uno es el pseudocódigo y dos es el diagrama de flujo. Con estos dos elementos, cualquier persona que ya tenga conocimiento básico puede realizar el traslado a un lenguaje de programación cualquiera, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, en este semestre, no vamos a llevar un lenguaje de programación como tal. En la última etapa, si nos alcanza el tiempo, vamos a realizar lo que es la programación en el lenguaje C++. ¿Por qué en el lenguaje C++? Porque ustedes cuando estén en programación 2 van a realizar esa programación con ese lenguaje. ¿Para qué? Para que posteriormente en otra materia que se llama microcontroladores también manejen un lenguaje que está relacionado con lo que es el C++, ¿ya? Simplemente eso para reforzar. También existe otro tipo de elementos, pero que no los utilizamos de forma frecuente, que se llama diagramas Nazi Schneiderman, ¿ya? Entonces, más conocido como NS. ¿Ya? Este tipo de diagramas también son utilizados, pero no es tan frecuente. Nosotros no lo vamos a utilizar. Simplemente vamos a conocer la notación para la cual se utiliza este tipo de esquemas, para que ustedes tengan ese conocimiento. Pero para los ejercicios vamos a utilizar estos dos elementos, el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Muy bien. Entonces, para la parte de identificadores, entonces nosotros utilizamos lo que es los algoritmos como solución de algún tipo de problema, ¿ya? En el cual nosotros asignamos lo que denominamos variables o constantes. Una variable es un valor desconocido. Una constante es un valor numérico conocido. ¿Cuál es la diferencia? Una variable puede ser como cuando ustedes hacían matemáticas, variable X, variable Y, que es un valor desconocido, ¿no es cierto? No lo conocemos. Nosotros asignamos un valor a esa variable. En cambio, las constantes son valores que ya se conocen. Una constante bastante conocida es el valor de pi. ¿Cuánto vale el valor de pi? ¿Alguien se acuerda? Licenciada, 3.141592. Exacto. Muy bien. 3.1416. Muy bien, sí, exactamente. Entonces, ese es un valor ya conocido, por eso se llama constante. Entonces, lo mismo sucede con lo que es la parte de programación. Nosotros utilizamos las variables y utilizamos la parte de constantes para resolver algún ejercicio o algún algoritmo en el cual vamos a utilizar estos datos, ¿no? Entonces, para resolver los problemas que nosotros tenemos, aquí está, ¿no? Un valor constante, es conocido como pi. Hay otros valores, por ejemplo, el valor de E, hay, por ejemplo, algunos datos también que ya están predeterminados. Por ejemplo, si tú utilizas un valor, digamos, seno o coseno de 90 grados, son valores constantes, ¿no es cierto? Si tú tienes un ángulo recto en lo que es matemáticas, etcétera. En programación, chicos, y esto quiero ser bien clara, está bastante relacionado con lo que es matemáticas. Así que vayan repasando lo que es la parte matemática, ¿no? Entonces, siempre vamos a utilizar los algoritmos relacionados con la parte matemática. No sé si esta parte lo han reforzado de alguna forma o simplemente han llevado netamente teoría.
algo de matemáticas, aunque sea, no sé, operaciones básicas. ¿Hicieron algo? No, licenciada, no, solamente teoría nomás hemos pasado, nada más. Ejemplos de Chancho la Cruz, el TEI, así nomás. Sí, no, no había ni un ejemplo de diagrama de flujo aplicado a la electrónica o a la programación, no. Ok, está bien. Entonces vamos a partir de ahí. No se preocupen, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. Una constante es un valor conocido. Ahí está el ejemplo. Una variable es un valor desconocido al cual nosotros queremos asignar un valor. Ejemplo, como ejemplo les puedo dar, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar el, el área de un rectángulo, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería el valor de el área de un rectángulo cualquiera? ¿Cuál sería la fórmula, por así decirlo? La base por la altura. Pasa por altura. Exacto. Base por altura, muy bien. Entonces, cuando tú dices base por altura, esa base tú le puedes dar un valor. A la altura también tú le das un valor. A eso se llama variable, ¿no ve? Entonces, eso es lo que nosotros primero tenemos que tener bien en claro. Cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Ahora vamos a ir viendo qué son los tipos de variables. ¿Cuáles son los tipos de variables que existen? En nuestro caso, cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación cualquiera, tenemos que diferenciar el tipo de variable que vamos a utilizar. Está el tipo entero. ¿Cuáles son los tipos enteros? Estamos hablando de los números enteros como tal. ¿Cuáles son los números enteros? Los negativos, los positivos y el cero. Esos son los números enteros. Luego también tenemos los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Aquellos que tienen un número decimal, ¿no es cierto? Que pueden ser finitos o infinitos. Y también lo que se denomina string. ¿String qué es? Es una cadena, es decir, un carácter o una letra o una palabra que nosotros podemos utilizar, que también lo podemos utilizar dentro del lenguaje de programación. Dentro de todo este aspecto, entonces, estos son los tipos de variables que nosotros permitimos en cualquier lenguaje de programación. En cualquier lenguaje te van a permitir utilizar números enteros, números reales y cadenas de caracteres, ¿no es cierto? Ahora, acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer también es identificar el tipo de variable denominado booleano. ¿Qué es un valor booleano? Un valor booleano es aquel que se utiliza solamente con dos datos, ¿ya? Un dato verdadero o un dato falso. Puede ser verdadero, puede ser falso, nada más. Solamente tiene esos dos datos. ¿Y cómo se los identifica? Al igual que ustedes han debido llevar lo que es electrónica digital. ¿Qué valores se manejan en electrónica digital? ¿Alguien se acuerda? Números binarios. Números binarios. ¿Cuáles son esos números binarios? Por ejemplo, el 0 y el 1, Uno. ¿no es cierto? Esos dos valores son los que se manejan, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se denomina datos booleanos, porque solamente manejan esos dos valores, o bien 0 o bien 1, o bien verdadero o bien falso, nada más. Luego también nosotros manejamos lo que se llama pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Básicamente es una herramienta de la programación, ¿sí? Que nos ayuda a diseñar la solución a los problemas que nosotros tenemos. Es decir, si tú tienes un problema, entonces con el pseudocódigo tú puedes encontrar la solución y después transcribirlo a un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, este pseudocódigo son los pasos que yo voy a realizar para encontrar la solución a un problema de forma inmediata o de forma directa.
Entonces, para lo cual vamos a ir realizando lo siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar este mismo ejemplo que está acá, ¿sí? Como parte de un pseudocódigo. ¿Qué pasos se debe seguir para utilizar un pseudocódigo? Siempre tú tienes que tener un inicio y un final. O sea, comienzas todos, absolutamente todos los programas comienzan con inicio y terminan con fin, ¿ya? Esas dos palabras son palabras que siempre se utilizan. Y lo que está en medio, digamos lo del paso 2 al paso 4, se llama procedimiento o proceso. Todo lo que está en medio de inicio y de fin es el proceso que se utiliza para que tú puedas realizar el programa como tal, ¿ya? Entonces, un ejemplo, aquí está, ¿no? Por ejemplo, si nosotros deseamos hallar lo que es el volumen de una caja, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso les decía, estamos relacionados con lo que es la parte matemática. Entonces, si nosotros queremos encontrar el volumen de una caja, ¿qué hacemos? Para hallar el volumen, ¿qué necesitamos? La fórmula para hallar este volumen, ¿no ven? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué pasos debemos seguir? Inicio. Luego, tú eres el usuario, entonces necesitas saber cuánto vale tu base, tu altura, tu espesor, ¿no es cierto?, de la caja. Entonces necesitas hacer la lectura de 3 variables. ¿Y yo cómo me doy cuenta cuántas variables necesito? Es de acuerdo a, digámoslo entre comillas, la fórmula matemática que vayas a utilizar, ¿ya? O la solución a ese problema que tú tengas para saber cuántos son tus datos denominados de entrada y cuántos son tus resultados. Entonces, los datos de entrada, en este caso, serían A, B y C, ¿no es cierto? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Para encontrar el volumen, yo tengo que tener la fórmula. ¿Cuál es mi fórmula para encontrar el volumen? El volumen va a ser igual al valor de A por B por C. ¿Ya? Aquí no tengo que poner yo un valor en específico. ¿Por qué? Porque yo puedo meter de este teclado estos valores para que me dé un resultado final. Y después este resultado, esta operación que yo voy a realizar, lo puedo mostrar en pantalla. Una vez que lo muestro el resultado, entonces con eso ya acabo este programa o este problema, ¿no es cierto? Ya encontré el resultado. Muy bien, entonces, de acuerdo a este detalle que yo les he indicado, también existe otra forma de realizar, digámoslo así, la secuencia de pasos, pero en forma gráfica. Para eso se utiliza lo que llamamos diagrama de flujo, ¿ya? ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una herramienta visual que nos permite mostrar la secuencia de pasos que nosotros vamos a ir realizando en el programa. ¿Cómo nosotros aplicamos lo que es el diagrama de flujo? El diagrama de flujo se utilizan símbolos especiales para cada procedimiento. Todo esto lo que hemos realizado aquí en el pseudocódigo lo podemos ir realizando en lo que es diagrama de flujo. Ok. Ya. Les voy a mandar por si acaso la parte de asistencia al grupo y ahí se van a anotar. Ya denme un segundito, entonces más adelante les voy a mandar eso. El diagrama de flujo. ¿Qué es lo que tiene que hacer con el diagrama de flujo? Es una secuencia de operaciones que nosotros vamos a realizar, ¿sí? De acuerdo a herramientas visuales, ya les he indicado, ¿no es cierto? En las herramientas visuales que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que, por así decirlo, memorizarnos, ¿sí? Cada uno de estos símbolos. Por ejemplo, este es el primer símbolo, que sería el inicio y el final. El inicio y el final tienen el mismo símbolo, que en realidad es como un rectángulo, pero con los extremos redondeados. ¿Ya? Licenciada, Licenciada,
Sí. Se ve en la pantalla simplemente el programa. Ah, ups. Aquí está. Gracias. Ahí está. Aquí está. Entonces, estos son los denominados diagramas de flujo, chicos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos este símbolo, que es como ya les he indicado, un rectángulo con las puntas de los extremos redondeadas. El inicio, ¿sí? Y el final se representan con la misma simbología. Luego tenemos lo que se denomina entrada de datos. ¿Qué es una entrada de datos? Hagamos de cuenta que estamos utilizando una calculadora. Queremos hallar una operación matemática, digamos de suma. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es encender nuestra calculadora y metemos un dato, ¿no es cierto? Entonces tú le pones, qué sé yo, 5. Le pones la operación de suma de tu calculadora y le pones el otro dato, digamos 10, y te va a mostrar el resultado de esa suma. Ahora, si tú cambias los datos de numéricos como 5 y 10, le pones, qué sé yo, 8 y 3, entonces también te lo va a resolver la calculadora. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la entrada de datos, nos está solicitando qué datos nosotros necesitamos para realizar la operación correspondiente. El proceso. Ojo, acá siempre veo que cuando lo hacen en forma manuscrita se saben confundir. El proceso es un rectángulo, ¿ya? En la entrada de datos es un trapecio. Fíjense la inclinación de los lados laterales, ¿sí? Está inclinado, no es recto. Y el proceso no está inclinado, es recto. Tienen que diferenciar eso. El proceso es cuando tú realizas la tarea. Es decir, que si quieres encontrar el volumen, entonces, ¿dónde vas a colocar la fórmula para encontrar el volumen? Va a ser en el proceso. Luego tenemos las otras simbologías. Esta, por ejemplo, que es de decisión, ¿sí? Cuando ya realicemos la parte de decisiones en el manejo de condicionantes, entonces vamos a ver esta parte. Luego esto se llama decisión múltiple. Cuando tú tienes, digamos, acá una pregunta y puedes tener varias soluciones al mismo tiempo. En el cambio, en la decisión solamente tienes dos. O es verdad o es falso. En cambio, en decisión múltiple, de acuerdo a la condición que tú tienes, puedes tener varios resultados. Imprimir los resultados, igual. Esto no es el proceso. Si ustedes se fijan, en las esquinas superiores y una de las laterales son rectas, pero la parte inferior está semicurveada y esa forma tienen que respetarlo, ¿ya? Para la parte de flujo de datos, ¿sí? Para conectar cualquiera de estas simbologías, ustedes tienen que utilizar las flechas en la dirección que corresponda. En este caso, normalmente es hacia abajo y cuando tenemos una decisión es a un costado, ¿ya? Y la parte de conectores se utiliza mayormente, por ejemplo, cuando nosotros no alcanzamos a terminar el diagrama de flujo en una sola página y necesitamos más de una página, ¿no ve? Entonces, esta conexión es la que nosotros utilizamos para unir dos diagramas de flujo que no se encuentran en la misma hoja, sino que se encuentran en diferentes hojas. Eso es, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en cuanto a lo que es diagramas de flujo. Ahora, en la parte de operaciones, ¿sí? Estos símbolos ustedes ya los conocen. Algunos y algunos vamos a explicarlos en este momento. Por ejemplo, el símbolo de suma es más, símbolo de resta menos, símbolo de multiplicación el asterisco, división el quebrado. Cuando nosotros queremos utilizar lo que es potencias o exponentes, entonces utilizamos este símbolo, ¿no? En la parte superior, cuando queremos elevar a una cierta potencia un valor. El mayor que, el menor que, el mayor o igual que, el menor o igual que, el diferente que, el diferente se refiere a que no es el mismo valor. Entonces utilizamos esta simbología y un valor que queremos hacer que sea igual, ¿ya? A ver,
Entonces, vamos a dar continuidad a esta parte, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar el volumen de una caja, entonces, ¿qué tenemos que hacer? De dimensiones de A, B y C. Entonces, ¿cómo lo hacemos nuestro diagrama de flujo? Primero, siempre el inicio, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, acá teníamos lo que es lectura de las medidas, que es A, B y C. Entonces, eso lo colocamos acá. Leer las medidas A, B y C. Luego, una vez de hecha la lectura, hacemos el cálculo del volumen. Utilizamos el símbolo del proceso, ¿no ve? ¿Dónde vamos a colocar la fórmula? ¿Dónde está el proceso? Una vez que tengamos el resultado, lo colocamos imprimir. ¿Para qué nos sirve poner imprimir? Para mostrar el resultado. Es como cuando ustedes ponen el igual en la pantalla, entonces quieren visualizar, porque la máquina por dentro hace el procedimiento, pero ustedes quieren verlo eso en la pantalla, ¿no ve? Eso se refiere. Y fin del proceso con el mismo símbolo de inicio, ¿ya? Eso es. Eso es para encontrar lo que es el volumen. Ahora, como un pequeño ejercicio, ¿sí? Esto no les va a tomar más de 5 minutitos para ver si se ha entendido. La simbología es parecido, lo vamos a practicar. En sus cuadernitos, ustedes en este momento me van a realizar lo siguiente. Van a encontrar el volumen, van a encontrar el volumen de una esfera. ¿Cómo tendrían que hacer para encontrar el volumen de una esfera utilizando diagramas de flujo? ¿Ya? Eso quiero ver. Ya le realizan el diagrama de flujo y le toman una fotito y lo van a enviar al grupo que enseguida voy a crear. Les voy a dar 10 minutos, ¿sí? Ahorita sí 45 hasta -5 tendrían para enviar ese trabajo. Mientras tanto, voy a crear el grupo de WhatsApp para que todos se puedan unir y en el grupo de WhatsApp me lo van a mandar con su nombre, ¿ya? Mandan y en la misma hojita en la que han realizado el ejercicio le van a poner su nombre completo, nombre y apellidos por si acaso, tal vez solamente me ponen su nombre. Entonces, no, completito me tienen que colocar nombres y apellidos y la solución del ejercicio. Les repito, tienen que encontrar el volumen de una esfera utilizando un diagrama de flujo. Aquí está como ejemplo el volumen de una caja, ¿no es cierto? De una caja. Pero lo que ustedes tienen que hacer es encontrar el volumen de una esfera, ¿ok? Vamos chicos, vamos haciendo. Les voy a dejar esto en pantalla para que lo puedan tener como ejemplo. Hagámoslo en este instante, ¿ya? Y mientras tanto les voy a mandar el grupo al cual se deben unir.
Ok, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo primero, vamos a verificar los datos. Verificamos los datos de X. Entonces, lo primero, ¿qué datos tenemos? Es una ecuación de segundo grado. Segundo grado. ¿Cómo es la ecuación de segundo grado? ¿Cuál sería la estructura? ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a recordar. AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Esa es la estructura que nosotros tenemos de una ecuación cualquiera de segundo grado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver una ecuación de segundo grado? ¿Cómo encontramos el resultado de X? ¿Qué podemos hacer? A ver, sugerencias. Despejando la X. Despejando la X. Muy bien. ¿Cómo despejamos la X? En este caso, podemos utilizar lo que es la fórmula, ¿no es cierto? Menos B más menos, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada de B Raíz elevado al... cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, Eso, muy bien. todo 4ac, sobre 2a. todo sobre 2a. Muy bien. Entonces, esa sería mi solución, ¿sí? Para lo que es la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos identificado lo que es la parte de datos, las variables de entrada. ¿Cuáles serían mis variables de entrada? Le vamos a poner entrada. ¿Qué valores yo necesito insertar en mi programa para encontrar la respuesta? ¿Qué variables A, son B, eso? A, B, C. A, B, C, muy bien. ¿Y la salida qué sería? X, X. En este caso, como es una ecuación de segundo grado, ¿cuántas X voy a tener como solución? X1, X2. Eso, muy bien. X1, X2. Esas dos serían mis salidas, ¿no es cierto? X1 e X2. Luego tenemos que encontrar lo que dice el proceso de la solución del algoritmo. ¿Cuál sería el proceso de la solución? Básicamente sería la ecuación de segundo grado, la que estamos mostrando acá, ¿no es cierto? Lo que ya me han indicado ustedes. Para encontrar la solución, yo necesito tener la fórmula. Entonces voy a colocar ahí X es igual a, perdón, X1 sería igual a menos B más, el signo positivo, B elevado al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Listo. Y para X2 sería igual menos B menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Aquí hay un detalle. Hay un elemento que se llama discriminante, que es todo lo que se encuentra en la raíz cuadrada. Y como se encuentra en la raíz cuadrada, ustedes mismos se deben acordar por sus conceptos de matemática que si nosotros tenemos una raíz cuadrada de un número negativo, ¿qué va a suceder en ese caso? No tiene solución o es un imaginario. Exacto, no tiene solución, no es un imaginario. Y nosotros, como no estamos trabajando con imaginarios, entonces vamos a decir, no tiene una solución real. Entonces, para que todo esto tenga sentido, entonces lo que nosotros debemos hacer es comparar el resultado antes de resolver. Es decir, b elevado al cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor que 0. Si no es mayor que 0, entonces significa que no tiene solución. Si es mayor que 0, entonces acá le vamos a poner como resultado. Tiene resultado, ¿no es cierto? En este caso, si es mayor que 0, entonces tiene una solución real. ¿No es cierto? Tiene una solución real. Ahora, ¿qué sucede cuando va a ser menor que 0? Entonces no existe solución real. Lo que normalmente colocamos es un mensaje.
menor que 0, le vamos a poner no existe solución. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar. O sea, todos los resultados posibles que nosotros tenemos en el ejercicio que nos den, tenemos que analizarlos. Si tiene solución, no tiene solución, si tenemos que colocar algún mensaje antes de realizar la respuesta, etcétera, ¿no ven? Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que fijar. Luego del proceso de la solución, entonces mostrar el resultado. ¿Qué sería nuestro resultado? Simplemente la salida, ¿no ven? La salida tendríamos que hacer. Ok, en este caso vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? A ver, vamos a resolverlo. Vamos a poner acá, que es el inicio. ¿Sí? Inicio. Vamos a definir nuestras variables, ¿ya? Definimos nuestras variables. ¿Qué variables vamos a definir? A, B, C. A, B, C. Después, ¿qué más? A, B, C. X1, X2. Eso, muy bien. C, X1, X2. Ya. Entonces, esto lo podemos definir como variable real, ¿no es cierto? Como variables reales lo podemos colocar. O como decía su compañero, lo podemos separar. ¿Qué tal si nosotros queremos definir, por ejemplo, por separado? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, yo quiero que A, B y C sean valores enteros, ¿ya? Entonces, como simbología le vamos a poner enteros, ¿ya? Eso es una definición. Y también vamos a poner, ahí mismo lo puedo definir, ya lo vamos a definir ahí mismo, para que se den cuenta. Punto y coma, le pongo X1, coma X2, como números reales, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy definiendo A, B y C como números enteros y estoy definiendo X1 y X2 como números reales. ¿Puedo hacer eso? Sí, claro que sí puedo hacerlo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Una vez que he definido mis variables, entonces tengo que hacer la lectura de la entrada, ¿sí? Tal como está ahí. Entonces, ¿qué variables necesito insertar yo desde el teclado? ¿Qué variables necesito? ABC. Eso, muy ABC. bien. ABC. Muy bien. Entonces vamos a insertar por teclado A, B y C. Listo. Entonces ya hemos insertado A, B y C. Luego, ¿qué hacemos? El proceso. En el proceso que tenemos. A ver, vamos a ir otra vez a nuestro análisis. Primero siempre hagan el análisis para resolver el ejercicio. Para encontrar X1, ¿sí? Ya tengo la fórmula y X2 también tengo la fórmula, pero habíamos indicado que primero nos tenemos que fijar el discriminante, ¿sí? Tenemos que ver si el discriminante es mayor que 0. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a indicar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos utilizar una nueva variable que se va a llamar auxiliar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un espacio entre lo que es ABC y vamos a definir una nueva variable. Vamos a poner A, B, C y bueno, por secuencia le vamos a poner D, ¿ya? Donde D, ¿para qué nos va a servir? Va a ser una variable auxiliar, ¿ya? Donde vamos a meter algunos datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a almacenar, ¿sí? Vamos a almacenar lo que es el valor de es igual a lo que está dentro del discriminante, que sería b cuadrado menos 4 por a por c. Eso lo vamos a insertar. B cuadrado menos 4 por a por c. Ese va a ser mi valor en D. Ahora nosotros, ¿cómo podemos indicar si este valor es
mayor que 0 o menor que 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como es una condición, si ustedes se fijan aquí, el decir mayor que 0 o menor que 0 son condiciones que se manejan. Si tú comparas, dices un valor es mayor, es igual, entonces estás preguntando. Y si esto es cierto, entonces le vas a decir que existe una solución real y vas a mostrar el resultado. Si es que no, entonces le vas a decir no existe solución. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay la simbología de la condicionante, que es de esta manera. Es básicamente igual, un trapecio, pero tiene esta forma. Entonces, vamos a preguntar, ¿D es mayor que 0? Le vamos a preguntar. Esto lo vamos a poner por verdad. Vamos a poner aquí Licenciada, falso. Dime. sería preguntarle si D es mayor o igual a 0. Ah, ya, muy bien. Sí, tienes toda la razón. Si es mayor o igual que 0. Porque qué tal si es igual, si es 0, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tiene que también cumplirse la condición, ¿no es cierto? Entonces le vamos a preguntar si D es mayor o igual que 0. Entonces, por verdad, ¿qué es lo que va a realizar? Vamos a irnos a nuestra anterior pizarra. Si es mayor que 0, entonces va a encontrar la solución. ¿Cuál es la solución? Encontrar x1 y encontrar x2. Vamos a ver eso. Entonces, x1 va a ser igual a lo que es menos b elevado al cuadrado menos, en vez de decir raíz de b elevado al cuadrado menos 4ac, como ya tenemos el valor resuelto en d, entonces le vamos a poner menos raíz de d y lo dividimos entre 2 veces a. Eso va a ser para x1. Para x2 va a ser igual a menos b elevado al cuadrado más raíz de d dividido entre 2 veces a, ¿no es cierto? Y todo esto va a ir en el procedimiento. Y acá, Licenciada, dime. licenciada, en la fórmula no va B al cuadrado. O sea, en la fórmula matemática Ah, es simplemente menos B y menos la raíz cuadrada. ya, perfecto. Sí, me disculpas. Se me ha ido. Menos b, menos raíz de d dividido entre 2 veces a, menos b más la raíz de d dividido entre 2a. Perfecto. Ahora sí. Entonces, vamos a... Ahí tenemos la pizarrita. Si esto es falso, entonces simplemente vamos a poner un mensaje en el que dice no existe solución. Ya, esto en palabras simplemente, ¿no? En palabras vamos a escribir. Ya, y lo cerramos. Lo cerramos. Y para continuar, entonces colocamos cuando no nos alcanza en la pizarra o en la plana, entonces ponemos un conector. ¿Qué conector utilizamos? Utilizamos un conector redondo, que significa que vamos a continuar en la misma página, ¿ya? Entonces, después de poner ese conector redondo, entonces vamos a continuar con la secuencia de lo que es nuestro resultado final. Entonces, acá, al realizar esta parte, entonces podemos poner inicialmente los valores de x1 y los valores de x2, ¿sí? Que los van a imprimir. Y con eso terminamos nuestro algoritmo. Ahora, acá hay un detalle. ¿Qué es lo que va a suceder en el caso de que no exista solución? En el caso de que no exista solución, ¿sí? Ahí nosotros secuencialmente vamos a hacer lo siguiente. Para que no nos mande ningún valor erróneo, por así decirlo, no existe solución. Entonces vamos a colocarlo el valor de x1 y de x2 en 0. x1, 0
y x2 en 0. Esto simplemente para que en el momento de mostrar la respuesta, entonces no nos aparezca error. No tiene asignado el valor de x1 y de x2. Ya simplemente eso. Pero con el mensaje ya estamos indicando, ¿no ve? Que el valor de x1 no existe y el valor de x2 también está asignado como 0. Entonces, directamente para nuestra respuesta final. Lo podemos hacer de esa forma o también existen otras formas de solución que lo podemos hacer directamente en el software. Y con esto ya habríamos terminado nuestro algoritmo, ¿sí? Esa es la forma en la cual nosotros encontramos la solución. Ya. ¿Se entiende, chicos, cómo realizamos los algoritmos? Estos son solamente ejemplos. Vamos a hacer muchos más y les voy a dar también algunos ejercicios a ustedes para que lo hagan en su casa. ¿Se entiende cómo utilizar lo que es diagramas de flujo? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Ya, muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Le hice una preguntita. Dime. En el diagrama de flujos, ¿se debe colocar las flechitas o no se puede colocar las flechas? Normalmente se coloca. Sí, hay que colocarlo, chicos. Hay que colocarlo. Solamente que yo estoy un poquito con mi pizarra manual y no me resbala un poquito. Pero ustedes lo vamos a colocar ya. A ver, lo voy a mostrar para que. Lice, ¿puede volver a la otra foto para esa captura? Ya, ahí está. Les estoy poniendo la flechita para que no haya confusión. Ahí está. Gracias, Liz. Ok. Ahí está. Las flechitas también ahí lo estoy colocando. En todo caso, siempre se colocan las flechas ya, chicos. Igual, traten, ustedes lo tienen el cuaderno cuadriculado, lo van a hacer rectitos sus rectángulos, ¿sí? Y las figuras igual. Traten de hacerlo lo más rectitas posible. Claro, digamos, cuando lo hacemos a mano alzada, siempre no vamos a tener figuras perfectas, pero sí trataremos de que se diferencien los rectángulos de los trapecios, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguna vez alguien me hizo esto, ¿no? A ver, esto, por ejemplo, es un error que no se debería de hacer. Y una parte recta y la otra inclinada. Eso no. Tiene que notarse que esté inclinado. Como les digo, no es necesario que hagan gráficos perfectos, pero por lo menos que sí se note que son de lectura, que son de proceso, que es de impresión. Eso, basta con que se note eso, entonces yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Eso es, chicos. Ahora sí, vamos a volver a nuestro documento. Ok, esto es, como les había indicado, el diagrama de flujo. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el diagrama de Nash, es Sechern-Derman, que es el NS, ¿sí? Que es básicamente este tipo de esquema, ¿no? Mayormente se utiliza lo que son las líneas, ¿sí? En cada parte de lo que es el pseudocódigo. Ya ustedes ponen el pseudocódigo y ahí en medio le ponen las líneas rectas. Ahora, ¿cuándo es lo que cambia? Cuando tú tienes las condicionantes, ahí recién cambia. Aquí está la simbología, ¿no? La parte secuencial, ¿sí? Está como en cajones, ¿ya? En rectángulos secuenciales. Y si tú tienes lo que es, por ejemplo, la condicionante lógica, lo que acabamos de hacer, la pregunta se escribe de esta forma, ¿no? De esta forma y por sí, entonces por no, entonces también aquí colocamos el resto. Y cuando tenemos un ciclo, lo colocamos de esta manera, igual, rectángulo, mientras la condición, lo que se va a realizar y fin, directamente. Entonces,
si ustedes se fijan, está basado netamente en rectángulos. Por eso también no se lo toma mucho en cuenta esa sección, ¿ya? Y de la misma manera, ¿no? Tú haces un inicio, la lectura, la condicionante, por verdad, qué cosa vas a realizar, por falso, qué cosa vas a realizar, le vas a decir escribir y fin, ¿ya? Esa es la forma de escritura. Aquí también hay otro ejemplo. Y esto, por ejemplo, es igual nuestro diagramita de flujo que siempre tenemos. Ya chicos, entonces les voy a volver a reenviar por si acaso la asistencia está en el formulario. En el formulario lo van a responder, por favor. Les voy a reenviar al grupo de WhatsApp. Aquellos que no lo llenaron, llénenlo. ¿Ya? Preguntas, dudas, alguna consulta tal vez en forma general. ¿No hay consultas, dudas, chicos? Ya. Llénenlo, por favor. Les acabo de reenviar el formulario a aquellos que no lo alcanzaron a llenar. Para la siguiente clase, jóvenes, necesitamos tener instalado lo que es el PCInt. Les voy a mostrar nuevamente la pantalla del software. Este es el software que necesitamos. Ahí está su nombre, PSEINT. Así se escribe, ¿no? PSEINT. Este es el software. Y aquí vamos a hacer correr todos nuestros programas. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá también tiene lo que son los diagramas de flujo para que nosotros podamos hacer un avance un poquito más efectivo. ¿Ya? Para celular se llama, aquí se los voy a anotar, se llama pseudocode. Pseudocode. Así, con ese nombre lo tienen que buscar en el Play Store. Y es lo mismo, absolutamente lo mismo que el PCInt. ¿Cuál es la diferencia entre el PCInt y el pseudocode? En el PCInt puedes hacer diagramas de flujo. En el pseudocode solo puedes hacer pseudocódigo, nada más. Pero en ambos va a correr. ¿Ya? Acá, chicos, hay personas que solamente tienen su celular. ¿Cuántos tienen solamente celular para las clases? En el chat me Firme, pueden dice, confirmar. levantando la mano, dice. Sí, por eso, por favor, pueden levantar la manito a quienes solamente tienen celular. O en el chat también me pueden decir, no hay problema. Ok. Ya, son 5. Perfecto, 6. Vale, chicos. Entonces vamos a trabajar con ambos, por si acaso. Vamos a trabajar. Y les voy a demostrar que aquel que tenga el programa y el celular es exactamente lo mismo, que no hay diferencia en la forma de programación. Y si les corre en lo que es la computadora, también les tiene que correr en el celular y viceversa. Si les corre en el celular, también les tiene que correr en la computadora, por si acaso. ¿Ya? Lo único que sí diferencia, les repito, es que la parte del diagrama de flujo lo van a poder hacer solamente en el PCInt. No lo van a poder realizar en lo que es el pseudocode. Lo único. Lo demás es todo lo mismo, ¿ya? Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? Antes de cerrar la clase. El licenciado está dejando una vez ejercicio para dejar. ¿Perdón? Hola, hola. Me alcanzó la materia, dice, para hasta que acabe la... No te escuché bien, perdón. Lo puedes escribir en el chat.